Movimos el programita un ratito. Sí. Muchas gracias por venir. Bueno, Carlos Estoy Heller. acá gracias a la rural. Ah, gracias a la rural, exactamente. La cosa es que Carlos Heller, usted sabe, ya es diputado, es el presidente de la Comisión de Finanzas y va como candidato, vence su mandato, va como candidato por el tercer lugar en el Frente para la Victoria. ¿Y expectativas? ¿Cómo se está encarando la campaña? Bien. Estás Lo que se hace en caminando, las estás campañas. encontrando, yendo a Sí, los programas de yendo televisión. a todos lados. Bueno, yo voy a los programas de televisión y de radio siempre, pero bueno, en una campaña un poco más, porque también aumenta el interés del otro lado, ¿no es cierto? Pero bien, contento. ¿Qué está pasando con esto de la Comisión de Finanzas? No sé si pasa por ahí, pero se está discutiendo de nuevo el tema del impuesto a las transacciones, a la finanza, A la renta financiera. Sí. ¿Qué hay? ¿Hay varios proyectos? ¿Cómo es el tema? Porque en realidad la origen es de finanzas, ¿no? Eso depende cuando se trate. La comisión cabecera lo decide la presidencia de la Cámara. Puede ser finanzas o puede ser presupuesto, porque también afecta claro, desde el punto de vista presupuestario. ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo se está discutiendo? Hay un montón de proyectos, Está el que presentamos nosotros, del espacio nuestro. Hay un proyecto del diputado Rivas, que yo me acuerdo, está el proyecto de Recalde, hay un proyecto de Pratgay. O sea que hay varios dando vuelta. Hay varios dando vuelta con distintas características. Hay como cierta vocación, hay como cierta predisposición en general de aprobar algún Y ahora impuesto presentó Massa de Apuro uno el otro día. Ese vino también con lo del impuesto a las ganancias, ¿no? Lo de la suba del mínimo de las ganancias. Sí. Pero parecía que por fin se presentó un proyecto. Yo quiero decir que hay varios proyectos. Hay varios y ya con bastante antigüedad. La diferencia del que presentamos nosotros, de los otros, es que nosotros partimos de un criterio de poner un mínimo de renta no imponible, de manera de que esto no vaya sobre el ahorro familiar, los pequeños ahorristas. El proyecto nuestro dice que los primeros 100.000 pesos de renta anual están exentas. En términos de un plazo fijista del sistema financiero a las tasas actuales, 600 y pico de mil pesos para arriba comenzaría a tributar. O sea, todo aquel que ponga plazos fijos hasta 600.000 pesos para términos generales, en el proyecto nuestro de ustedes no abona impuesto a las ganancias. Tendría que pagar por esto impuesto a las ganancias, pero pagarían los de ahí para arriba, pagarían las compraventas de acciones, de títulos, los fideicomisos, es decir, hay toda una gama de actividades. ¿Títulos públicos también se grabables. incluirían y títulos provinciales? En el programa, en el nuestro sí. En el de ustedes sí. Sí. ¿También con montos o sin montos sería en ese caso? No, a ver, todo tiene el piso de 100.000 pesos. Ok, o sea, 100.000 es para todo. Vos haces tu declaración de impuesto a las ganancias. Correcto. Y tenés ingresos, tanto por la televisión, tanto porque escribiste un libro, tanto porque das clase en la universidad, tanto porque tenés una inversión financiera. Los 100.000 pesos primeros de renta financiera no pagarían. Muy bien. Independiente de dónde vengan. Así es. Pensé que era Es plazo decir, fijo. defendemos la idea de que el pequeño ahorrista siga invirtiendo en Argentina. Siga invirtiendo y esto no lo afecte. Correcto. Y después, a los demás hay que decirles simplemente que renta financiera se paga impuesto en todos los países del mundo. Sí. Así que no vengamos con la historia que la Argentina, de qué sé yo cuánto, porque eso no es Ahora, cierto. esto es para las personas, porque las empresas ya están grabadas, Es para ¿no? las personas. Es para las personas Así es, físicas. sí, señor. ¿Qué pasa cuando una persona vende una empresa? Porque en Argentina, históricamente, una persona que vende una empresa no paga impuestos a las Así es, ganancias. y tendría que pagar. ¿Por eso qué es eso? ¿De dónde viene eso? Y eso viene de la exención que se puso, que me parece que la puso Martínez Dios, después la mejoró, entre comillas, Cavallo, y creo que se mantuvo hasta ahora. Yo doy el ejemplo cuando digo a dónde hay que apuntar. Cuando Amalia Fortabá vende Loma Negra, $1.000 millones de dólares, no paga impuesto a las ganancias. Es muy loco. Es una locura. Es una locura. Bueno, entonces hay que grabar todas esas cosas, no puede ser que no se pague, no hay ninguna razón para que todas esas cosas no tributen, y yo creo que es lo que estamos tratando de resolver, es decir, que hace además a un criterio de justicia contributiva, es decir, que sea más pareja la carga que cae sobre el conjunto de la ciudadanía. Y vos tocaste un tema que es importante. Yo creo que habría que reformular todo el impuesto de las ganancias y ponerlo todo en cabeza de las personas. Claro, sacárselo a las empresas, cosa de fomentar la reinversión. No, porque además, cuando lo pagan las empresas, termina siendo un costo y al final lo pagan los consumidores.
porque termina yendo al precio. Claro. Es decir, si lo paga la empresa, forma parte del costo. La empresa, tanto de mano de obra, tanto de esto, tanto de impuesto, más rentabilidad, precio. Okay. En cambio, si lo pongo afuera, ya está, cambió. Lo está sacando de claro, eso permitiría también una cosa mucho más transparente. Una de las críticas, si bien ahora salió por el anuncio de la Presidenta eliminar el aguinaldo del pago de impuesto a las ganancias, hay como una crítica generalizada respecto... Ahora, por segunda vez, porque hizo lo mismo en diciembre también. No, yo digo esto por el jueguito de lo hace ahora porque hay elecciones. Sí, por eso, por segunda vez, de diciembre y ahora. Ahora, hay una crítica generalizada, digo generalizada porque incluye a las 12 GT o a las 5 centrales obreras, te diría básicamente, del impuesto a la ganancia sobre el salario, sobre todo por el mínimo no imponible. Sí. Quería saber tu opinión al respecto. A ver, mi opinión, varias cosas. Primero, a nadie le gusta pagar impuestos, eso lo sabemos. Por eso se llama impuesto, claro, porque te lo imponen. Hay que imponer impuestos para que se pueda. Si tomamos como ciertos, son ciertos los datos que se conocen, el 25% de los trabajadores bajo convenio pagan impuesto a las ganancias. Ajá. Y a su vez los trabajadores bajo convenio son el 68% del total de los trabajadores. Por lo tanto, estamos diciendo que pagan impuesto a las ganancias aproximadamente un 15 a 16% del total de los trabajadores que hay en la Argentina. Correcto. Lo cual me permite decir como primera consideración, no es razonable decir que este es el principal problema que tienen los trabajadores en la Argentina hoy. Bien. Es cierto que hay más gente que paga impuestos a las ganancias que antes. Hace 2 años. Pero también es cierto que mucho más gente que gana mucho más que antes, en términos reales, porque si no, no se explicaría el crecimiento de la economía, el aumento del consumo, la cantidad de autos que se venden, la cantidad de... todo lo que marca indicadores de capacidad adquisitiva de amplios sectores de la población. Entonces, estaría bien subir un poco el mínimo no imponible, estaría bien estirar un poco las escalas, pero hay que decir con qué se financia. Porque tomás el riesgo de todo esto, es que cuando uno esas cosas, claro. ¿Con qué lo está reemplazando? Porque es fenómeno, ¿viste? Esos políticos dicen, habría que pagarle a los jubilados el 82%, ponen cara seria, sí. Y además habría que eliminar las retenciones. Y el IVA tendríamos que bajarlo. Y habría que subir el mínimo no imponible. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No le mientan a la gente. Ahora, entonces habría que hacer una reforma impositiva en serio. Por ejemplo, en el tema del impuesto a las ganancias a las personas, sí. Yo elevaría el mínimo, elevaría las escalas y elevaría el tope. Es decir que, como pasa en los países centrales, iría más allá del 35% sí, también cuando voy escalando sí. Y cuando tengo que ir a los 1.000 millones de Fortabá, por ahí soy más agresivo que el 35%. Correcto. Ahora, ¿vos crees, también hay proyectos en los que les están proponiendo que esto haya un ajuste automático? Así como la jubilación tiene un ajuste, me parece que lo dijo Prat Gallo también, el proyecto de Massa, que haya un ajuste. Hay varios proyectos en ese sentido. También, ¿vos cómo lo verías eso? Yo también presenté un proyecto en su momento en el mismo sentido, porque parece, es decir, hay muchas cosas que pueden ser razonables, pero también las tenés que ver desde el lugar del que tiene que gobernar, que yo hago el esfuerzo de ponerme en ese sitio. Si yo tengo que gobernar y tengo por un lado que seguir haciendo que mejoren las jubilaciones, que mejore la asignación universal, que mejore lo que los sectores más vulnerables de la economía tienen, quiero tener también mano para ir manejando lo otro, de manera que aquello siga siendo la prioridad. Okay, entonces, la automaticidad de alguna manera te saca una herramienta de arbitrar según cuáles son las prioridades, porque vos podés tener un momento de vaca flaca, de baja de la recaudación, de distintas dificultades, y tenés que poder elegir en ese caso qué privilegio, subir el mínimo no imponible o subir la asignación universal, porque para las dos no me da. Claro. Y entonces la automaticidad tiene esa contra. Insisto, yo firmé un proyecto con otros diputados en algún momento planteándolo, pero no dejo de reconocer que tiene una limitante. Ahora, una pregunta, ¿vos qué problema le estás viendo a la economía argentina ahora? Hay una sensación de mucha gente de que la economía no está funcionando demasiado bien, pero no tanto solo eso, sino como que una perspectiva de futuro de que la cosa no anda bien. ¿Vos cómo estás viendo eso? ¿Es agorero? ¿Hay desequilibrios? ¿Cuáles dirías vos que es el problema en la perspectiva de la economía argentina? Mira, yo la verdad creo que la economía argentina puesta en el planeta Tierra anda muy bien. Y voy a explicar ahora, porque di el título. Europa
7 trimestres consecutivos de crecimiento. Estados Unidos no logra arrancar. Brasil, ajuste del programa de crecimiento a 2 y pico % del 3 y pico que estaba. China recorta expectativas de crecimiento. Las materias primas tienen alguna tendencia a la baja. Sí, de hecho la soja bajó muchísimo ahora, ¿no? Nadie podría decir que hoy en la Argentina hay viento de cola. Sin embargo, oh sorpresa, los indicadores están marcando que la economía argentina este año va a crecer bastante. Cuando en noviembre discutimos el presupuesto, 4,4% de crecimiento del PBI, nos dijeron que estaba dibujado. Hoy ya vemos consultoras diversas que están diciendo que el segundo semestre va a ser mejor que el primero y que vamos a andar por esa cifra o tal vez algo más. La CEPAL dice un poquito menos, dice 3,5. Sí. Pues yo creo que le faltan datos, yo creo que vamos a estar arriba del 4 con seguridad. Entonces, ¿hay desajuste? Hay desajuste. Vos hablás del desajuste energético, existe. Hay que decir que existe por 2 razones, porque no hubo inversiones para aumentar la producción y porque creció la demanda de una manera fenomenal. En la Argentina de los 90 hicimos un gasoducto para mandarle el gas a Chile porque como habíamos decidido que la Argentina no iba a ser un país industrial, no necesitábamos gas, nos sobraba el gas. Claro. Ahora resulta que le tenés que cortar el gas a las empresas porque no te alcanza el gas, pero porque el consumo creció de una manera exponencial. También habría que decirle a la gente, porque dice déficit energético porque se importa energía, pero esa energía que se importa se vende. Y mucha de esa energía que se importa forma parte de los costos de productos que luego se exportan. Por ejemplo, toda la energía que consume el agro vuelve a generar divisas cuando se exporta. Hay países como Japón que no tienen petróleo y compran toda la energía, o muchísima parte de la energía, y lo resuelven con otras cosas que exportan, que son las que le producen las divisas. Entonces, Argentina tiene déficit en el rubro energía. El otro día leí que más que el rubro energía ahora vamos a tener déficit en la importación de autopartes. Sí, va a ser de 9.000 millones. 9.000 millones. ¿Por qué? Porque creció la fabricación de automotores, porque hay que revisar los convenios con Brasil. No solo con Brasil, sino con las empresas que nos imponen la cantidad de partes importadas que tenemos que mantener, porque están defendiendo la mano de obra de sus países de origen. Si Argentina y Brasil juntos, que están peleándolo juntos, consiguen que la proporción de autopartes de fabricación local crezca, hay más trabajo local y menos allá. Y eso es parte de la pulseada que está planteada. Heller, muchísimas gracias por haber venido al Inversor. Un aviso más. Dale. ¿Puedo? Sí. Vos hablaste de, y no puedo sustraerme porque es un tema, de Procrear y el crédito del Banco Ciudad. Del Banco Ciudad. Lo dijiste muy bien, así que no tengo grandes diferencias. Pero yo digo, ahí tenés claro cuando uno habla de 2 modelos. El crédito del banco hipotecario, primero se parece a la 1050. Sí. Porque el de Ciudad, porque si no el del Ciudad, perdón, no va a retar el hipotecario. El crédito hipotecario del Ciudad. Está bien, gracias. El crédito hipotecario del Ciudad es la 1050 casi, ¿no? Está ajustando el capital con un índice, vos dijiste 24, yo creo que era 26, porque es el índice. 5, sí. Pero no importa, más o menos. Y a eso le sumás los intereses, es un crédito carísimo. Un crédito carísimo. El gran negocio de ese crédito es para los inversores que pongan plata en el fideicomiso. Pero por otro lado te quiero dar otro dato. Según lo que anunció el propio Banco Ciudad, son 200 millones de pesos iniciales. Sí, es decir, es el equivalente a algo así como 600 créditos. 2 días de Procrear es eso. 2 días de Procrear. Pero a la vez Procrear, tasa fija. Vos le dijiste muy bien a ese que te consultó. Sí. Es un regalo. Tasa fija del 2 al 15. Al 14. Del 2 al 14. Con una particularidad. ¿Quiénes pagan el 2? Los que ganan menos. Invirtiendo toda la filosofía de los sistemas financieros que le cobran más caro a los que menos tienen porque se supone que son de mayor riesgo. Entonces, ojo con eso. Ahí tenés un ejemplo típico de los 2 modelos de país que se están discutiendo. Carlos Heller, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Señor, vamos a una trivia en El Inversor. Vamos a ver, ¿ustedes qué saben de economía? Acuérdense que siempre le preguntamos ¿cuántas empresas argentinas son de origen familiar? ¿2 de cada 10, 5 de cada 10 o 7 de cada 10? Se lo contestamos después.
Muchísimas gracias, Ana Tanda. Enseguida volvemos. Vamos a hablar de varios temas. El tema del arte. ¿Te interesa el tema del arte? Invertir en arte puede ser interesante. Chau.